en el caso de que haya un naufragio o que un contenedor se caiga al mar por oleaje, que eso pasa todas las Mm. semanas. La gente debería ser consciente de los millones de contenedores que se transportan por el mar, que es al final el mundo, todo lo que llega a vuestras casas, prácticamente todo llega por vía marítima. Y esos son millones y millones y millones de contenedores con esos grandes cargueros de esas grandes navieras que tienen miles de contenedores y alguno, no oleaje fuerte, pues se puede caer, ¿no? Pero ¿por qué es importante? Tú lo has contado, ¿no? Que el tiempo es clave, ¿no? El recoger esto cuanto antes tampoco debe ser fácil. No. Por eso lo importante es que no se pierdan, ¿no? Tomar las medidas antes de que esto ocurra sería fundamental, llevarlos de alguna forma en un lugar o con mayor cuidado, en un lugar donde si ocurre un accidente, pues sean los contenedores que no estén tan expuestos. Porque claro, una vez que se caen al mar, en el océano te diría que si los sacos se abren, o sea, cuando están sueltos los peles o granza, casi te diría que es imposible retirarlo, porque nos pasa a nosotros con los muestreos de microplástico, ¿no? Nosotros tenemos que, con una red muy finita, Claro. arrastrarla durante muchos kilómetros o millas náuticas para recoger estos microplásticos, pero con los microplásticos viene el zooplancton. Al ser tan finita esta red, entonces estamos retirando las dos cosas. Por eso es imposible limpiar, primero por la dimensión, ¿no? Por el tamaño de limpiar el océano y por lo pequeñitos que son estos microplásticos. Entonces en el océano es casi imposible una vez que están dispersos. Pero cuando llegan a la costa, que por así decirlo la marea nos hace ese trabajo de concentrarlos en un solo sitio, ahí es donde deberíamos retirarlo porque ahí es donde realmente podemos actuar y retirarlos lo antes posible. ¿Para qué? Para que no vuelva al océano y sea más difícil su retirada y para que no sigan en el océano, que además ocurre este proceso que te decía de que se van concentrando contaminantes químicos Claro. y es mucho más complicado ya luego saber cómo van a actuar y qué efecto va a tener en los organismos marinos. Lo que me llama la atención, Alicia, que es que hablábamos al principio del programa, que esto es algo que lleva ocurriendo desde los años 70 o antes, y que no haya protocolos de actuación claros. Decir, mira, cuando pasa esto hay que actuar así. Es casi imposible recogerlos en el mar porque tienen un diámetro de 5 milímetros y entonces con eso te llevas pues otras cosas y es muy difícil, con lo cual hay que esperar a que lleguen más cerca de la costa. No quiero decir ninguna tontería, pero me imagino que habrá luego a la hora de ir a la playa o a la hora de ir a las costas es importante que no entren 100.000 personas porque igual pisan y es peor, que se lleven cierto tipo de guantes. A ver, yo creo que son cosas que hasta que no ocurre no hay un protocolo concreto, por eso decía que lo único que podríamos sacar bueno de esto que ha ocurrido es ver si ahora sí tenemos ya un protocolo de actuación, es decir, si ocurre un vertido, pues tenemos que ir lo antes posible con estas herramientas, de tomar estas precauciones y que se alerte rápidamente, ¿no? Que se active un protocolo de actuación, está bien. Si existe, no lo sé, porque por lo menos aquí se ha visto que no existía, pero así a nivel global, en el caso hubo hace no mucho también un caso de vertido de pellets y fue en la costa de Sri Lanka. Y justamente no me ha dado tiempo, pero ya se están publicando, hay un artículo muy reciente sobre todos los efectos en los organismos marinos a partir de este vertido. Y bueno, y de estas cosas se aprende, ¿no? De nosotros lo que sabíamos, por ejemplo, cuando nos preguntaban, ¿y cómo hay que retirarlos? Pues nosotros contábamos nuestra experiencia tanto de los muestreos como de las limpiezas de playa que realizábamos. Entonces, bueno, les decíamos, depende de la arena, pues a veces es más fácil con una especie de colador, lo importante de no llevarse la arena, porque ahí también Claro. hay organismos que son importantes, no pisar, una vez que se mezcla ya con la arena y con las algas, pues es más difícil su retirada, se puede utilizar la propia densidad de estos plásticos en agua de mar que hace que floten, pues con un cubo con agua de mar a veces los poníamos y como con un colador retirábamos lo que flotaba y dejábamos el agua y la arena, o sea, cosas que nosotros eran bastante para nosotros conocidas porque lo habíamos utilizado estas herramientas muy caseras además porque al Sí. final parece Suena casero, sí. Pero oye, si un es lo que colador o funciona, claro.
es lo que funciona. Nosotros, a ver, para los muestreos usamos un tamiz de metal que es un poco más profesional, pero no deja de ser un colador con una abertura que te deje pasar la arena y que se queden los microplásticos encima. Ya. O sea, es que al final es... Oye, cuéntanos cómo afecta esto. Seguro que afecta a muchas, porque hablábamos de los corales, hablábamos de las algas, del microplancton, de muchas otras cosas, pero vamos a hablar específicamente de los peces, de la fauna marina. ¿Cómo afecta físicamente a la fauna marina su sistema digestivo? Porque me imagino que esto se lo acaban tragando de alguna manera, y que tendrá... Vosotros habéis estudiado eso también. Sí, sí, efectivamente. Yo siempre digo que me gusta hablar de lo que realmente sé y de los experimentos que hemos hecho, porque tenemos evidencia, ¿no? de esto. Entonces, de las cosas que hemos estudiado, por ejemplo, estudiamos la ingestión de microplásticos en peces y en aves. De esto ya hay bastante publicado. Que los microplásticos están siendo ingeridos por peces y aves marinas, por ejemplo, ya hay muchísima evidencia. Lo que nosotros nos centramos era en ver un poco el efecto en la salud de los peces en concreto, de la ingestión de estos microplásticos, pero también de los contaminantes químicos que tenían asociados. Ujú. Y en este sentido llevamos haciendo experimentos hace bastante tiempo con peces y algunos de ellos ya los hemos publicado y tenemos resultados. En general te podría decir que la ingestión en peces y en aves provoca dos efectos. Por un lado está el daño físico que puede provocar. Imagínate que para un pez o para un ave que ingiera estos microplásticos, puede haber un daño directamente en el tubo digestivo, en el Claro, estómago, en el que te intestino. corte de alguna manera, ¿no? Como la... Efectivamente, Ujú. sobre todo tiene mucho que ver con cómo sea la forma de estos microplásticos, si son Sí, no son tan filosos, pero si son fragmentos claro. sí. Entonces está un daño físico y no solo eso, también puede causar una obstrucción, una falsa Intestinal. sensación de saciedad. Claro. Y ahí no comen, claro. Entonces, Si estás lleno, no comes. sí, esto fue muy claro. Hay un documental que se llama Albatros, que es impresionante porque en una isla donde que hay muchísima contaminación por plástico, pues los albatros, las aves marinas en concreto son de los organismos más afectados por la contaminación por plástico. ¿Por qué? Porque el orden Gaviotas, de... todo eso. Exacto, bueno, digo son de los más afectados, aunque hay muchos grupos, pero por ejemplo las aves marinas, hay un grupo, los proceraliformes, pero bueno, un grupo de aves marinas que se guían mucho por el olfato. Entonces, hay una sustancia que se desprende pues, de las algas, eso que nosotros llamamos el olor a mar. Ese olor a mar, los microplásticos, claro, como llevan mucho tiempo en el mar, se le pegan estas algas, ¿no? Y desprenden ese olor a mar. Las aves los confunden con su alimento y además tienen la particularidad de que pueden ingerir plásticos muy grandes, como peces muy grandes, pero claro, los peces los digieren, entonces no es un problema, pero un plástico grande que no pueden digerir y luego no pueden eliminar, porque tienen un buche muy grande y una cloaca muy pequeña, no pueden eliminar estos plásticos. Se le empieza a acumular todo este plástico en el estómago. Y Claro. son esas fotos que vemos impresionantes de un albatros, por ejemplo, con el estómago repleto de plástico. Qué horror. Entonces, las aves marinas son uno de los grupos más afectados por este tipo de contaminación. Les genera una falsa sensación de saciedad, por una parte, porque piensan que tienen alimento en el estómago y lo que tienen es plástico, y en este caso sí que pueden morir debido a la ingestión de plásticos. Ujú. En el caso de los peces, en particular, yo no he visto peces con tanto plástico en el estómago de esta forma, pero sí que es verdad que prácticamente todas las especies que hemos estudiado tienen microplásticos en el estómago. Hemos estudiado caballas, salmonetes, bonito listado, pues todas las especies tenían microplásticos en el estómago. Es verdad que distintos tipos, desde fragmentos hasta fibras sintéticas, que son estas derivadas del lavado de la ropa, ¿no? Pero vamos, ya no hace falta más evidencia para saber que los microplásticos han entrado en la cadena trófica.